Buenas noches, les saluda Alex Padilla de la Escuela Ambiental Gratuita For Green SAC de cursos y diplomados ambientales del mismo nombre. Damos el agradecimiento a nuestro colega, ex compañero de universidad, uno de los mejores profesionales del norte del país, Gustavo Yacelga, ingeniero en recursos naturales y medio ambiente. Sin más preámbulos, hermano, muchas gracias por aceptar la invitación, un poco compleja por tus ocupaciones y mis ocupaciones, pero ahí estamos para dar a conocer a las personas lo mucho o poco que haces por el bienestar del medio ambiente y la sociedad en general. Bienvenido, la plataforma es tuya para que nos cuentes un poquito sobre tu trayectoria como profesional y persona. Bienvenido. Gracias, Alex. Para mí un gusto poderte ver a los años por este medio, aunque sea estamos un poco distanciados entre todos, entre ecuatorianos mismo y con nuestro hermano país también, sobre todo. Bueno, como tú sabes, fuimos compañeros de la universidad, sacamos la ingeniería en recursos naturales renovables en la Universidad Técnica del Norte. Hice mi tesis para la Municipalidad de Ibarra y para una empresa que en esos momentos trabajaba por acá, se llama Comultref, es una empresa colombiana. Ahí me ingresé al tema del manejo de los desechos sólidos, diseño de rellenos sanitarios, manejo de rellenos sanitarios. Yo te contaba que había estado en Lima hace poco más de 15 años porque tuvimos un congreso justamente latinoamericano en la Universidad de La Molina para profundizar más sobre este tema y ver realmente, analizar la problemática latinoamericana. Y es realmente tenemos otros problemas totalmente diferentes a los problemas que tienen en Europa, en Estados Unidos, en la China, en la India, en Corea, en donde las realidades, tanto de desechos como de soluciones que hay para este tipo de manejo, es totalmente diferente por todo, por la cultura, por la capacidad económica, en fin. Aquí se hace lo que se puede, y en Latinoamérica mismo se viene haciendo, hay muchas soluciones que puedes hacer con los desechos. Sí, que puedes sacar biogás, ahora en Quito lo están haciendo, en el relleno, en el Inga, y en el que ahora están manejando. En Ibarra todavía la producción de biogás es mínima, digamos así. No amerita la instalación de toda esa infraestructura para poder rescatar algo de biogás que no va a servir para mucho. En el relleno actual de Quito están justamente captando todo ese biogás y están generando electricidad y uniéndose a la red ya pública nacional. Bueno, así pasé unos años de mi vida en la parte de manejo de desechos. Me interesa mucho el tema, es un tema apasionante, sí, sobre todo para el campo del porque es una parte neurálgica de la que nosotros siempre estamos hablando, ¿no? Del tema de reciclaje, del tema de compostas, del tema de la agroecología también entra por ahí, del tema de desechos tóxicos y peligrosos, de la contaminación de suelos, aguas y demás. Entonces, tú sabes que nuestra carrera y nuestra universidad salimos prácticamente todólogos, como así decíamos entre nosotros. Así es. Y llega un punto de nuestra profesión en la que tú ya te ves obligado a especializarte en cierto campo. Así es. Y ahondar tus conocimientos en ese sentido. Entonces, bueno, en ese transcurso de mi vida, que fue mi tesis, que la hice ahí, trabajé durante 5 años también en este relleno sanitario, en la construcción de estos rellenos, tanto en Ciudad de Quito como aquí en Ibarra, con la empresa Comultref, colombiana, que es una empresa de Medellín, parte de empresas varias de Medellín. Por lo menos era así hasta hace 15 años.
Y tuve muy buenos compañeros profesionales que nos supieron entregar la información eh, completa, sin ningún egoísmo, ¿no? Siempre he tenido esa buena relación con nuestros hermanos colombianos también. Uno de mis mejores amigos es Esteban, que ya estuvo antes también en Sí, una de las claro que entrevistas, sí, claro que sí. por ejemplo. Y Por vamos a... ahí viene ya el gusto por, sí, por la afinidad que tengo con los colombianos, me caen súper bien. He tenido buenas relaciones profesionales también. Bueno, cuando estaba todavía en esta empresa, hubo la oportunidad de presentarse, necesitaban un ingeniero ambiental en la empresa eléctrica de aquí del norte del país, que se llama el Norte y maneja un área de concesión bastante grande, son casi 5 provincias. Entonces, ya había estado en el campo de los desechos, dije, bueno, veamos a ver qué pasa en esta empresa y nos presentamos ahí varios compañeros. Entramos al concurso, tú ya sabes todas las formalidades y después de un par de meses me llamaron que había ganado el concurso. Así que me presenté, renuncié en otra empresa de desechos sólidos e ingresé a la empresa eléctrica. Recién empapándome, bueno, un poco antes, ya había topado y había visto que aquí, por lo menos en el Ecuador, no sé si tú te acuerdas o manejas bien todavía la normativa. Aquí en el Ecuador la normativa ambiental es una sola, ¿no? Que es el COA ahora, el Código Ambiental Orgánico. Sí, claro que sí. Orgánico ambiental. Sí. Sin embargo, anteriormente existían eh, una legislación especial para lo que son sectores estratégicos. Entonces había una legislación especial o una ley especial para todo lo que es hidrocarburos, para todo lo que es minería había otra, para todo lo que es electricidad había otra. Es más, teníamos hasta otro órgano regulador. Entonces ya empapándome ya de este tema, porque a veces te preguntas, y me he preguntado hasta hace poco, ¿no? Tenemos una reunión con algunos otros profesionales, y te preguntas, bueno, ¿y qué hace un ingeniero ambiental en la empresa eléctrica? Es raro. Claro, es la pregunta que nosotros le hicimos a mi ex compañero y nuestro ex compañero Juan Carlos Heredia, porque él también está en una empresa eléctrica. Y es la pregunta que te iba a hacer. Así es. ¿Qué hacen los ingenieros o qué pueden hacer los ingenieros ambientales en una empresa eléctrica? Exacto. Bueno, como bien tú conoces, toda actividad humana genera un impacto. Entonces partimos desde ahí, ¿no? Una, eso. Otra, que desde el 2008 que aquí se modificó la Constitución, la naturaleza ya pasó a ser sujeto de derecho. Es decir, que ya se le trata de ser vivo. Si llegas a afectar a la naturaleza, aquí en el país es considerado un delito. Así es. Y eso acarrea administrativas, hasta penales, pues ir a prisión por un daño que hayas causado a la naturaleza o porque hayas matado un cóndor, por ejemplo, que se ha pasado, ¿no? Últimamente hemos visto ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí que fue tomando más fuerza esto para nuestro beneficio como ingenieros ambientales que somos afines. Y cada una de las empresas tiene la obligación de cumplir con la normativa ambiental, ¿no? Ya sea un hospital, ¿sí? Tenemos a un compañero nuestro también, no sé si te acuerdas de Gomer Farinango. Gomer Farinango, Él claro. está trabajando ahora en el hospital sí, eso. Está trabajando en el hospital del Seguro Social, por ejemplo. Entonces, y a cada las instituciones vemos que los hospitales tienen el responsable ambiental. Aquí estamos justo junto a la cementera UNACEM, es una empresa internacional, tiene obviamente toda una dirección ambiental, los municipios lo mismo y tienen sus competencias, están descentralizados, las prefecturas, todas las empresas públicas y las privadas también.
Y si no tienen, pues para ciertas obras tienen que contratar profesional ambiental. Entonces, bueno, cuando ya ingresé a la empresa eléctrica, lo que primero teníamos que hacer era cumplir con todo lo que ya había un plan de manejo ambiental establecido. El plan de manejo ambiental, como en todos los lugares, los que conocemos, pues tienen un sinnúmero de programas y proyectos por ejecutar. Así es. Entonces, una vez habiendo revisado todo lo que teníamos que cumplir, dije, bueno, ¿qué tenemos? Entonces, la empresa eléctrica tiene subestaciones. Nosotros tenemos 16 subestaciones, que son justamente, no sé si ustedes han visto donde se encuentran en unos transformadores inmensos del porte de una casa. ¿Sí? Ese tipo de transformadores sirven a subtransmisión. Entonces, tenemos 16 de esas a lo largo de las provincias de Carchi, Imbabura, parte de Pichincha, Esmeraldas y Sucumbíos. Es un área sumamente grande. Tenemos tres centrales de mediana escala y una central pico mínima de un tamaño más pequeño en Buenos Aires. Estas sirven para entregar igual energía al sistema nacional. Y aparte de eso tenemos un poco más de 290 kilómetros de torres de subtransmisión de 69,000 voltios, ¿no? Es lo que junta a estas subestaciones en estas provincias. Aparte de eso, ya viene todo lo que es de distribución, que es obviamente lo que se conoce y llegan a los transformadores pequeños. Desde estas subestaciones ya salen los cables por los postes. Claro que sí. De alumbrado público y a cada una de las casas, ¿ya? Un paréntesis, hace unos 7 años, a la consultora ambiental a la que nosotros manejamos, nos contrataron para que hagamos un inventario ambiental, entre comillas, de una planta eléctrica. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que se realizó el inventario y de alguna forma también lo que se encontraba, había que dar una sugerencia técnica del manejo de los mismos, en donde encontramos 4 transformadores. Esos 4 transformadores tenían un aceite especial dieléctrico, que lo llaman los electricistas, que es uno de los aceites más contaminantes del planeta Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay pocas empresas y pocas personas que saben sobre el tratamiento de este tipo de aceites. Investigando nosotros a ver qué es lo que se puede hacer en ese entonces, porque ahora en el Perú ya existe, no sé si existe en el Ecuador, una de las pocas empresas a nivel planeta Tierra que hacía el tipo de tratamiento de esos aceites se encontraba en Francia. Y llamó la atención, ¿por qué? Porque esos transformadores que ya estaban en desuso, se tuvo que pagar el barco únicamente para que lleven esos transformadores al continente europeo y sean tratados allá, porque aquí no había forma de tratarlos. Como entidad del Estado, los dueños o los administradores, por decirlo así, de estas empresas, no les cabía en la cabeza el por qué tenían que acatar la norma legal, y era así porque son Estado y son los primeros que tienen que establecer ese tipo de actividades o ese tipo de acciones. Ya se va desenredando un poquito la importancia que tienen o que tenemos los ingenieros ambientales en esos temas de la electricidad. Además de eso, también hay cosas muy puntuales, no sé si ustedes también lo vean allá. Acá hay una normativa legal sobre el tratamiento o la acumulación, o como se lo quiera llamar, tratamiento primario, secundario, sobre los aparatos eléctricos y electrónicos. A eso también que se le suma, de alguna manera, ya no los plásticos de un solo uso, sino plásticos que de alguna forma pueden ser tratados. Uno de los grandes problemas
a nivel planeta Tierra, básicamente es el tema de la obsolescencia programada en las computadoras, en los teléfonos, que vienen ahí los diferentes tipos de plástico. También tenemos el plástico de un solo uso o de dos usos o de tres usos. Hablábamos con compañeros anteriormente en episodios anteriores que uno de los principales problemas de la pandemia es la generación o el uso excesivo de todo tipo de plásticos. Es lo que tarde o temprano nos va a rebotar en la cara porque antes de la pandemia ya se estaban aplicando normas legales a nivel planeta Tierra, ni siquiera en Sudamérica, sino a nivel planeta Tierra. Ahora, como ha venido la pandemia, se ha priorizado el tema de la salud, pero ya estamos viendo que si se ha aumentado en un 400%, según la Organización Mundial de la Salud, el uso del plástico, que afecta a flora y fauna, y no sabemos qué más esté afectando, porque también viene el tema del uso del plástico para los cadáveres, que lastimosamente tiene que ver con el coronavirus. Con todos esos antecedentes, sí, que tenemos en estos últimos 14 meses, diría yo, ¿qué crees tú que nos espera, ya ni siquiera de aquí a 5 años o a 10 años, qué crees tú que nos espera a nosotros como humanos aquí en el planeta Tierra con toda la basura electrónica, sí, que estamos generando y que seguimos? Bueno, contextualizaste bien lo que estamos haciendo nosotros como eléctrica. Me gustaría luego contar un poquito más porque a eso iba, justamente a la parte de los desechos peligrosos, que es de lo que me encargo fundamentalmente. Y eso es lo que más me preocupa. El tema de los reciclables y de los desechables, hablemos mejor dicho, que ahora sí en pandemia ha sido lo que más ha estado afectando en los rellenos sanitarios, donde las ciudades que contamos con estos rellenos, es que primeramente se están acabando estos rellenos sanitarios que estaban proyectados para cerrarse en 20 años, pues se está cortando a la mitad por lo menos, la vida útil. Este tipo de espumas se utilizan para los desechos, para estos productos desechables, no son de fácil compactación, ni tampoco es que se destruyan inmediatamente. Como dices, puede ser 100 años o más, dependiendo de la calidad del poliestireno que se tenga. Entonces, eso principalmente. Luego, si encontramos esto, lo que más hemos visto ahora en las calles, si vas a un páramo, en algún recorrido, en la playa, en todo lado, es el mal manejo de las mascarillas y es algo creo que de todos. No sé si allá también pasa lo mismo. Aquí en el Ecuador sí encuentras en las calles, te vas a un bosque caminando, encuentras por ahí una mascarilla. Una cosa de locos. Es lo que más es una cosa de locos. Desechos, sí, sí, sí. Sí, no es algo, y es algo que están puestos, pero no son capaces de guardárselo para poder llevar a la casa, ¿no? Bueno, ahora, con todo esto que se ha venido dando, el cambio climático que estamos viendo, que aquí están cayendo tenemos un temporal ahora bastante fuerte y un montón de deslaves en casi todas las carreteras que antes quedaron construidas por el anterior gobierno, por lo menos de lo que algo decíamos. Ahora contamos con unas carreteras de primer orden, con estos aguaceros se están viniendo abajo. Y es justamente el mal manejo ambiental que hemos dado a nuestros recursos, ¿no? La tala indiscriminada en bosques, la minería a cielo abierto de materiales pétreos, da un montón de cosas que se vienen sumando, no solamente los desechos, ¿no? Lo que tenemos, sino que hay un sinnúmero de cosas que tenemos que manejar. Si nosotros continuamos así, unos 10 años más y estamos sufriendo alguna catástrofe ambiental mucho peor, ¿no? De lo que estamos ahora. Así que, como siempre hablo con los compañeros, trabajamos en la empresa,
en la empresa eléctrica somos 600 trabajadores. El cambio es de nosotros. El cambio es ahora. Y el cambio, hijos, porque de una u otra manera nosotros ya llevamos un buen recorrido aquí, pero el futuro está ahí adelante para nuestros hijos, para nuestra familia, para las futuras generaciones, como se dice. Y de eso, justamente conversándote de eso, bueno, como empresa eléctrica, es lo que te estaba comentando, y tú me decías, todos los transformadores tienen aceites dieléctricos. Sin embargo, el aceite dieléctrico es justamente está dentro del transformador porque sirve como un refrigerante, para que cuando se calienta mucho, no las bobinas de cobre interior. Entonces, aquí por lo menos, bueno, en los países que firmamos los convenios de Estocolmo y Rotterdam, estos internacionales, tenemos hasta un plazo hasta el 2022, me parece, en el que debemos ya tener levantado el inventario total de transformadores contaminados y también ya poder hacer el tratamiento de estos. No son todos los transformadores. Así es. Gracias. Así es. Solamente son algunos de ellos, porque nosotros en nuestra área de concesión, imagínate, tenemos alrededor de 15,000 transformadores. Cada uno de ellos, los más pequeños, tienen alrededor de 50 litros de aceite. Imagínate si solamente 1 litro o 1 mililitro, ¿cuántos litros de agua pueden contaminar? Y peor si están con PCBs. Y no es el aceite de cocina. Esa es la... No es, exacto. Entonces, no es el aceite de cocina. El aceite no es el problema. Exacto, el aceite no es el problema. El problema es que hasta los años 80 le ponían como un aditivo especial para que dé mejor funcionalidad. Este aceite, un aditivo que se llama bifenilo policlorado o PCB, se denomina también. Así es. Es una estructura molecular tan fuerte de cloro que no se rompe. Súper difícil. Se rompe. En toda Latinoamérica no tenemos una planta de tratamiento. En Chile y en Argentina se estaba implementando unas plantas de tratamiento, pero que no han sido, por lo menos hasta ahora, aceptadas en el resto de países. Entonces, en Perú, en Colombia, en Ecuador, no tenemos. La disposición es ahora determinar los que son contaminados, confinar en una bodega especial con toda la normativa. Aquí, en este caso del Ecuador, es la INE en 2266. Te dice todo cómo debes tenerlo, con un cubeto, todas las especificaciones técnicas, ¿no? Y esperar para cuando, como somos parte de todas las eléctricas a nivel país, se organiza una vez al año lo que tú comentabas. También mandamos estos desechos. La última vez enviamos 100 toneladas de todas las empresas, lo que se pudo recolectar, porque los recursos para esto eran pocos más bien, porque hay mucho más, ¿no? Sin embargo, había para tratar 100 toneladas de este tipo de desechos. Eso recolectamos y se envió a Francia, justamente, la empresa Veolia, así se llama la empresa. Entonces, eso es una parte de la que estamos haciendo como empresas eléctricas. Y otra de la que más me gusta comentar, porque no es parte de nuestra obligación directa, sin embargo, lo hacemos por ética profesional mía mismo, por este hecho de que aquí, ¿cómo te puedo decir? Bueno, a veces tú ves las personas, las entidades encargadas, no hacen o se hacen de la vista gorda con todos estos malos manejos de desechos peligrosos. Y bueno, ahora que yo estoy en esta empresa y me han dado la apertura, estamos manejando 2 tipos de desechos en toda la zona norte del país.
es bastante bueno para mí, para el ambiente y para la ciudadanía en sí. Tenemos, bueno, ya hace 10 años que estamos con esto. Nosotros somos la única empresa que está recolectando todo lo que es pilas y baterías usadas por toda la carga de metales pesados que tiene. Sí, sí, claro que sí. Aquí en todas estas provincias que te digo, en nuestra área de concesión, nadie se hace cargo de ese tema. Y es uno de los temas más preocupantes porque se va esto al piso, se va al suelo, lixivia, de aquí de Ibarra, aguas más abajo, están todas las zonas de cultivo que tú conoces. El Valle del Chota, Salinas, y la Río todo eso. Claro que sí, claro que sí. Exacto. Y todos esos productos que generan ahí, ¿a dónde van? Vienen a nuestros mercados igual, así igual que en todas las zonas. Somos los primeros en consumir eso. El círculo virtuoso. Así es, y aquí en Imbabura, uno de los índices más grandes de cáncer de estómago, lo teníamos acá. Y eso muy posiblemente, nadie ha ahondado en el tema, yo tampoco quiero ahondar, pero podemos presumir que una de las causas puede ser eso, que tengamos una acumulación de metales pesados por ahí, o de PCBs, porque antes únicamente los aceites eran botados a la alcantarilla. Entonces así es un sinnúmero de cosas que se van sumando, ¿no? Nosotros recolectamos también todos los focos ahorradores y lámparas fluorescentes de donde nos entreguen, de las casas, de las empresas públicas y demás, porque todos estos focos ahorradores los promocionó el anterior gobierno, llamémoslo así, que no me quiero referir mal porque después haters nos van a dar en la cabeza. Está claro. Quisieron hacer algo bien, sí, pero nos ha generado un problema, porque todos los que son fluorescentes contienen mercurio, como tú sabes. Hace 8 años, ¿no? 7, 8 años debe ser, participamos en la creación de la normativa para la destrucción de este tipo de focos. Nadie quiso sacar a la luz como parte de gobierno porque obviamente toda la gente se iba a asustar. Y lo dejaron así por debajo, más bien que cada empresa vea cómo soluciona. Lanzaron el proyecto y luego dijeron que las empresas eléctricas vean cómo hacen. Así que bueno, nosotros recolectamos, tenemos una máquina que nos pudimos conseguirla en Canadá, se llama Destrict, RDA 55. Viene, destruye, es un crusher, se llama así, destruye los focos, captura en un filtro de carbón activado todo lo que es el mercurio. Así que los focos y el mercurio nosotros disponemos en un gestor ambiental autorizado aquí en el país, ¿no? Uno de los más conocidos que está aquí cerca de nosotros. Verás, hermano. Esa es otra de las cosas que estamos haciendo. Dime. El asunto del mercurio acá en Perú es mucho más complicado porque hace unos 12 años hubo un tema de un camión tal como me escuchas, literalmente, un camión de mercurio, valga la redundancia, llevaba mercurio en su interior y literalmente se volcó en la carretera, en un caserío. La gente de ese caserío, porque no conocía el mercurio, desconocimiento, literalmente cogían el mercurio con las manos. Literalmente. Entonces, ¿qué sucede ahora? 10 años, 12 años después, sí, esa gente tiene problemas muy complicados de salud y hasta ahora no hay un responsable civil ni siquiera penal, porque en ese entonces la normativa legal estaba muy vacía. Entonces ahí recién empezó el tema de concientización sobre la peligrosidad del mercurio. O sea, la mayoría de gente, si se rompe un termómetro de mercurio, no sabe qué hacer en su domicilio. No sabe qué hacer, tampoco yo sabía.
Entonces, el desconocimiento, sí, el desconocimiento es muy, no sé si complicado, pero sí nos pasa factura en cosas muy básicas, porque si tenemos un fluorescente en otros lugares, en otras partes del planeta, lastimosamente, nos llaman países del tercer mundo por varias cosas, y ahora pienso yo con razón. Hablaba con un colega de nosotros, con Diego Villalba, y él me dice, cuando yo fui a Europa, regresé, tenía que buscar un psicólogo o un psiquiatra, porque allá había personas comunes y corrientes haciendo no una, no dos, no tres, no cuatro, no 6 formas de reciclaje, sino 18 formas de reciclaje. 18 formas de reciclaje. Entonces, culturalmente, en temas ambientales, estamos atrasados años luz. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y lastimosamente nos dejan los temas ambientales, los políticos nos dejan de la rueda del coche en la parte de atrás, hermano. Mira, verás. Lastimosamente, yo voy a comprometerte. Sí, es así. A otra reunión, no sé si solamente contigo, pero ya voy a hacer algo un poco más formal, por decirlo así, un foro internacional. Te estoy comprometiendo, te voy a avisar con tiempo, porque esto, además de un tema de salud para las personas que nos siguen, ahí estaremos. Es muy interesante, y que también la gente interactúe y vea la importancia de la educación ambiental. No te estoy cortando, no te estoy corriendo, pero el tiempo en este tema es muy corto. Nos quedan 7 minutos, hermano, ¿sí? Para que les envíes un mensaje a los jóvenes que nos siguen y que nos escuchan y que se están iniciando en este complicado camino del cuidado de los recursos naturales, del cuidado y del manejo de los recursos naturales, que no es nada fácil, es algo apasionante, pero en el camino nos encontramos cosas complicadas como lo que acabamos de conversar. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, les diría que siempre cuando iniciamos tenemos un montón de buenas intenciones. Vemos el camino ambiental como algo que todo el mundo está comprometiendo, como algo que es bueno para todos. Todos queremos hacer algo desde nuestra casa, queremos sumarnos y demás. Sin embargo, de buenas intenciones, como decía mi papá, o dice mi papá, está hecho el camino del infierno, ¿no? Así es. Y es así, si solo nos quedamos en eso, no lleva al infierno. Así es. Así es. Entonces, lo importante es que si ingresamos a este tipo de profesión, primeramente debemos ser bastante éticos con nosotros mismos. Así es. Ser responsables y fieles con la carrera que estamos siguiendo, porque es también bastante fácil hacerse el de la vista gorda cuando estamos en una empresa privada y cuando estamos en una empresa o en un ente regulador, como un ministerio de ambiente, por ejemplo. Entonces, debemos mirar esas cosas únicamente teniendo primeramente el conocimiento, la ética que ya nos viene en la universidad o ya viene también de nuestra formación desde la casa. De la familia. Puede ser bastante coherente entre lo que nosotros estamos diciendo, profesando y también con lo que estamos haciendo. Y de esa manera, yo creo que es el único camino de salir adelante desde nuestro punto como profesionales en cualquier parte de donde te estés desempeñando, sea una empresa pública, privada, y tratando de hacer lo correcto para uno y para los demás. Como te digo, dentro de mis actividades, dentro de nuestras actividades, mejor dicho, llamemos así, todos los que estamos trabajando en empresas públicas y privadas, tenemos algo adicional que cumplir, aparte de la parte legal, que se llama la responsabilidad socioambiental. Y esa responsabilidad socioambiental te lleva a un sinnúmero de cosas. Es, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo, lo que les comentaba. A pesar de que no está en un
una obligación legal dentro de un plan de manejo. Hay que hacerlo. Podemos y estamos en la capacidad de ejecutar un montón de cosas más que hacen son mucho más beneficiosas que únicamente quedarte con el cumplimiento normativo que te exigen. Así es. ¿No? Eso nada más. Vayamos. Listo. Eso es lo que te puedo decir, Alex. ¿Tienes alguna consulta más? Yo tengo un montón de anécdotas todavía para contarte del trabajo, de lo que estamos haciendo, de cómo trabajamos con las comunidades. En fin, un sinnúmero de cosas, pero como me dices, el tiempo es muy corto. Así es. Y por hoy, por lo menos, quedémonos así. Sí, ok. Y nada, solamente agradecerte nuevamente por la apertura, comprometerte para una segunda y tercera vez, porque veo que todos los compañeros estamos en cosas muy interesantes, haciendo lo que nos gusta y generando los temas sociales, sí, algo muy bonito también, y sí merece ser compartido. O sea, merece ser compartido de todos, más allá de compañeros, también de no compañeros que estoy conociendo en este medio y también aprendiendo. Hay cosas muy interesantes, profesionales y de no profesionales, de activistas también, por llamarlo así, comunes y corrientes, que están aportando su grano de arena en este planeta Tierra en temas ambientales. Nada, hermano, saludos en la casa, saludos a la familia, hay que seguirse cuidando. Y igualmente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Sí, nada. Saludos por allá, que cualquier momento que pase este tema y estamos ahí dispuestos igual a ayudar en lo que se pueda, y las puertas de acá de la consultora en lo que podamos están abiertas. Igualmente, Alex, en lo que se pueda, como esta oportunidad, una conversa, compartir algún tema ambiental que podamos, compartiendo información, lo que sea, para ti y para quien la necesite, yo sin ningún problema. Porque si hay una cosa que nos enseñaron, por lo menos a nosotros, pues que la información fue para ser difundida justamente. Así es. Para capacitar, para intercambiar, si puedes hacer o podemos colgar de pronto por ahí un link en donde podamos ir sumando información y la puedan descargar, pues lo podemos hacer. ¿Sí? Tenemos... va a haber muchas personas que les va a interesar tener un ejemplo de algún trabajo que hemos hecho, legislación, no sé, un sinnúmero de cosas. Te podría... Ok. Te dejo esa inquietud. Listo. Para eso tenemos la escuela ambiental gratuita, justo para eso. Eso es. Gracias, hermano. Hasta una próxima oportunidad. Saludos ahí en la casa.